Buenos días, hermanitos. Espero que se encuentren todos bien en casita, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Reciban todos ustedes un fraternal abrazo. Hoy mi corazón se goza en el Señor al compartir este pequeño devocional con ustedes, el que lleva por título La fe trae paz en medio de la tormenta. Hay un canto muy hermoso que así nos dice, ¿verdad, hermanos? Paz en medio de la tormenta. ¿Y esto es posible, hermanos? Sí es posible. La Real Academia define la palabra fe como la seguridad o confianza en una persona, deidad o enseñanza religiosa. La palabra fe proviene del latín fides y la palabra certeza ha sido traducida de la palabra griega upóstasis, que significa lo contrario de hipótesis. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios y el apóstol Pablo en la carta de los Hebreos en el capítulo 11 versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, podemos definir fe como la seguridad de lo que esperamos. Es creer antes de ver o aún sin haber visto. El apóstol Juan en el capítulo 11, versículo 40, dice la palabra del Señor: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Esa es nuestra esperanza, la vida eterna, estar un día con nuestro Creador. La fe en el cristiano debe ser vivida, debe ser experimentada, debe ser visible para dar testimonio de aquel en quien hemos creído. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que todo fue hecho de lo que no se veía. Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, todo a nuestro alrededor nos proclama que Dios es el Creador. Hacia donde quiera que veamos, podemos ver la creación de Dios, en las plantas, en el cantar de las aves, en el cauce de los ríos. Todas estas cosas, todo es como música a nuestros oídos. Si miramos hacia el cielo, podemos decir como el rey David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre ha inventado grandes cosas, ha aumentado la ciencia en gran manera, hermanitos, pero aún no puede ni podrá, hermanos, crear algo tan sencillo a la vista como una semilla, alguna parte del organismo. ¿Por qué, hermanos? Porque todo ha sido hecho perfecto, porque es obra de Dios y solamente el Señor, nuestro Creador, hace las cosas perfectas. Entonces, en medio de tanta angustia, en medio de dificultades, hermanos, Dios nos puede dar paz, nos puede dar la tranquilidad. Podemos leer el libro de Marcos en el capítulo 4 del versículo 35 al 41, que nos dice: Jesús calma la tormenta. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban tan espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuando tratamos de luchar contra las adversidades, muchas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos personales, y esto nos llena de incertidumbre, de miedo. Podemos ver a los discípulos cómo, ¿verdad?, resaltaron sus emociones, su miedo, su ansiedad, y vienen a Jesús diciendo, como en especie de reclamo: ¿no tienes cuidado que perezcamos? Hermanos, a Dios le importa lo que sucede con sus hijos, pero ¿qué pasa? No hay suficiente fe y eso nos impide gozar de la presencia del Señor en nuestra vida, y por lo tanto no podemos tener paz. Desafortunadamente, esto puede ser una forma bastante frecuente de reaccionar en el ser humano. En medio de nuestros problemas, agotamos todos nuestros recursos, tanto físicos, emocionales, materiales, y cuando estamos a punto de desfallecer,
¿Qué creen, hermanitos? Recordamos que tenemos un Dios todopoderoso que está al mando y que está dispuesto a luchar por nosotros todas las batallas y a disipar las tormentas cuando sea el momento. ¿Por qué permitir que las emociones nos dominen en la tempestad? Recordemos que la paz de Dios es una vivencia real. Cuando estamos en dificultad, debemos dejar que Él sea nuestra guía. Cuando nos creemos autosuficientes, dejamos a un lado a Dios y eso solo nos causa temor, soledad. Tenemos que aprender a reconocer en todo momento que todo proviene de Dios. Experimentar la paz de Dios es un deseo que debemos hacer germinar en nuestro corazón y podrá ser realidad cuando dejemos que Él sea el capitán de nuestra barca y nos conduzca a un puerto seguro, hermanos. San Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Así es, hermanos, la paz del Señor es la única que nos puede dar tranquilidad. En el mundo no hay paz. El mundo está lleno de pecados y el pecado solo te conlleva a sentirte triste. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermanos míos, hagamos esto realidad en nuestra vida. Si alguno de nosotros está triste, el consuelo es nuestro Señor. Animémonos unos a otros. No dejemos que nuestra fe decaiga. Al contrario, hermanos, en el momento difíciles, más nos debemos aferrar a esa fe, más nos debemos aferrar a las promesas de nuestro Señor. Hermanitos, que nuestro Padre Celestial nos fortalezca y que todos podamos gozar de esa paz que solamente nuestro Padre nos puede dar. Dice que todo lo que le pidamos al Señor, pidámoslos con fe, no dudando que Él hará. Hermanos, a veces pensamos que el Señor no nos escucha. Pedimos que se haga su voluntad, hermanos. Entonces, esperemos tranquilamente, con paz, con fe y paciencia en nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga.